Buenas tardes a todas y todos. Soy Vladimir Robinsky, el director del programa de estudios de la Alianza del Pacífico de la Universidad de CESI. Les agradezco por acompañarnos ahora en un webinar donde vamos a discutir los resultados preliminares de la 15ª Cumbre de la Alianza del Pacífico en Santiago de Chile. En este webinar me acompañan ahora la profesora Marta Ardila de la Universidad Externado en Bogotá. También están con nosotros Juan Pablo Prado de la Universidad Benemérita en México, en Puebla, Michelle Levy de la Universidad Andina Simón Bolívar y Tom Legler de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en México. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos ahora. Y la idea de este webinar que vamos a realizar ahora es hablar sobre estos resultados preliminares de la 15ª Cumbre de la Alianza del Pacífico. La pregunta que voy a plantear a todos nuestros participantes es la siguiente. ¿Qué nos dice sobre la Alianza del Pacífico, la cumbre, sus actividades, el desarrollo de estas actividades? Y de pronto también qué es lo que podemos decir acerca de sus resultados. Entonces doy la palabra a la profesora Marta. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Quiero agradecerte mucho la invitación a este evento, lo mismo a Licesi, a todos mis colegas, un cordial saludo. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo lo que podría señalar de la Alianza del Pacífico es que a pesar de los resultados que hemos visto durante estos días y el día de hoy, yo creo que la Alianza del Pacífico sí está un poco estancada. Es decir, yo veo que la Alianza del Pacífico comenzó muy bien, nació muy bien, con un gran impulso muy concentrado en todo lo que fue el tema de cooperación, todas las embajadas que se compartieron, lo que fue el intercambio académico a nivel de becas, a nivel de estudiantes, a nivel de proyectos conjuntos, a nivel empresarial también, a nivel de migración, por ejemplo, también. Entonces yo veo que se inició con un gran impulso, pero veo también por otro lado que hay una serie de características que tiene América Latina y en particular los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico. Por un lado, vemos que hay un profundo presidencialismo, es decir, eso hace que la variable cambio de gobierno sea muy importante. Entonces vemos que en un momento hubo un impulso muy grande, por ejemplo, por parte de Chile, que está entregando hoy en día la Secretaría Pro Tempore. Pero desde mi punto de vista, ese exceso de presidencialismo, lo que llamamos algunos analistas internacionales, esa diplomacia presidencialista, hace que cuando hay un nuevo gobierno, muchas veces no se le coloque el mismo énfasis. Entonces, muchas veces se vincula también con situaciones de políticas internas, con situaciones de factores internos, lo que han sido las protestas sociales, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Colombia, qué decir en Perú, la grave crisis de gobernabilidad también que hay en el Perú, la inestabilidad política que hemos visto durante los últimos días, que si asamblea constituyente, que si reforma constitucional, un debate que también está presente hoy en día en Chile. Entonces vemos que hay una serie de variables internas que también han venido incidiendo sin lugar a dudas. Entonces yo creo que eso ha hecho a que la Alianza del Pacífico también ingrese, también entre a una crisis de la que ha estado inmerso el multilateralismo latinoamericano. Entonces yo creo que eso nos da
y nos muestra una serie de desafíos que tenemos que afrontar precisamente frente a la Alianza del Pacífico. Y sí soy una convencida, Vladimir y queridos colegas, de que el COVID acentuó precisamente y profundizó lo que es la crisis del regionalismo en América Latina. Entonces, es decir, puede que en este momento el gobierno chileno y sus representantes, el mismo sector empresarial, nos esté mostrando y nos esté diciendo que hay una serie de resultados, pero yo lo que veo es que esa Secretaría Pro Tempore que estuvo durante año y medio en cabeza de Chile no fue la misma que ejerció Chile en otras oportunidades y que ha estado muy movida precisamente por el COVID y por una serie de factores internos, entre los cuales destaco precisamente esas protestas sociales que incluso vienen desde antes de que se diera el COVID. Entonces yo creo que eso ha incidido sin lugar a dudas dentro de esa encrucijada que yo llamaría así, está atravesando la Alianza del Pacífico. Por otro lado, vemos que hay y que han aumentado lo que es la dependencia de las materias primas de muchos de nuestros países latinoamericanos y puede que esa dependencia sea menos en la Alianza del Pacífico, pero de todas maneras es preocupante, lo mismo que es preocupante que ese crecimiento de una mayor interdependencia que se dio hace un par de años dentro de la Alianza del Pacífico, eso ha también otra vez disminuido. Entonces yo lo que quisiera señalar es que sí veo que la Alianza del Pacífico se ha visto afectada por una serie de variables que hay que tener en cuenta. Veo también que falta liderazgo dentro de la Alianza del Pacífico. Puede que la Alianza del Pacífico tenga un liderazgo compartido que tiene que ver con el país que ejerce la Secretaría Pro Tempore, ¿sí? Pero veo una ausencia de liderazgo, un vacío de liderazgo. Veo una ausencia de un paymaster dentro de la Alianza del Pacífico también, e insisto, una serie de factores internos que han llevado a la misma debilidad de la Alianza del Pacífico. Y sí veo que también hay una serie de desafíos, que de alguna manera pues nos lo han sugerido en las reuniones de estos días y en las reuniones también del día de hoy, que tiene que ver con el hecho de que tenemos que buscar una mayor conectividad, es decir, una mayor conectividad en varios sentidos, no solamente en términos de infraestructura o no solamente en que haya más vuelos o que haya una mayor conectividad también a nivel marítimo, que incluso ahí hay un gran desafío sin lugar a dudas de poder conectar los puertos, los diferentes puertos de la Alianza del Pacífico. Entonces, digamos que ese es un elemento que tenemos que ver, pero también vemos que tiene que mejorar la conectividad en términos de disminuir la brecha digital a nivel de los países, a nivel del sector rural y el sector urbano, es decir, dentro de cada uno de los países. Y veo también que esa conectividad tiene que mejorar en lo que tiene que ver con el Asia-Pacífico. Entonces yo veo que puede que hoy en día nos estén hablando como uno de los grandes resultados precisamente es la ampliación o la tendencia hacia un mercado digital dentro de los países miembros de la Alianza del Pacífico y con la región del Asia-Pacífico, pero yo creo que es toda una tarea que está por construir, es decir, esa conectividad a nivel nacional, esa conectividad a nivel regional y esa conectividad a nivel internacional. Y yo creo ahí que podríamos aprovechar muchas cosas. Por ejemplo, un país como China está trabajando mucho en eso, todo lo que es las iniciativas que ha venido planteando con el Belt and Road
Initiative me parece que es interesante aprovechar una infraestructura que incluso ya había, por ejemplo, en México, en Chile, en Perú, en el mismo Colombia, y cómo ponernos de acuerdo en ese sentido. Entonces, me parece que eso es importante, pero no solamente eso, sino lo que tiene que ver con una Digital Silk Road, es decir, con una iniciativa también digital que me parece que es fundamental en una coyuntura como la actual. Entonces, yo sí creo que tenemos que avanzar y que hay muchos retos, hay muchos desafíos, pero sí creo que hay un gran desafío que tiene que ver con la conectividad que ya se ha señalado, es decir, el mismo programa o el mismo plan de trabajo que ha señalado la estrategia de la Alianza del Pacífico para el 2030 lo señala, ya señala la conectividad, pero tenemos que ir más allá, una conectividad que se aceleró la necesidad precisamente a raíz del COVID-19. Entonces sí me parece que ahí hay grandes retos en los que tenemos que avanzar. Muchísimas gracias, Marta. Y yo creo que es muy apropiado que comenzamos a hablar sobre los retos de la Alianza del Pacífico, porque yo creo que estamos muy conscientes todos los que estamos participando en esta mesa redonda, en este webinar, sobre estos desafíos que enfrenta la Alianza del Pacífico. Pero ahora, sin hacer ningún tipo de presión, tratamos realmente de ver algo que sí tiene la Alianza del Pacífico, posiblemente algo más al lado positivo, porque a mí, revisando ahora las actividades que se desarrollaron a cabo durante esta cumbre, estas actividades, porque no solamente la cumbre de los presidentes, pero como es habitual ya en estas reuniones hubo otras actividades que son bastante interesantes. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la inclusión de una manera muy explícita del tema de género, sí, la declaración que hicieron en el marco de esta cumbre. Además, no es simplemente un documento corto de 2 o 3 páginas, sino toda la hoja de ruta, que me parece muy importante destacar. Y yo tengo la impresión que la alianza sí, por lo menos muestra que sí está consciente de estas debilidades que hay, ¿sí? No estoy ahora hablando si hay mayor liderazgo o no, esto es la segunda parte de que nosotros vamos a discutir en este webinar de hoy, pero a mí me gustaría de pronto pedir a Tom que nos puede de pronto expresar su opinión frente de esto, o sea, si realmente hay algo que la Alianza del Pacífico puede servir en estos tiempos tan difíciles, sin precedente, con COVID, que también es reconocido en la declaración de la Alianza del Pacífico, sí, pero de pronto hay unos elementos que sí nos da un poco más de esperanza. Sí, sí puedo, sí, pedir a Tom. Sí, gracias, Vladimir. Un gusto estar aquí con ustedes, con mis queridos amigos en otras instituciones. Y me da gusto que me hayas pedido a mí que respondiera aquí, porque justo iba a decir que aunque reconozco las preocupaciones de Marta, pues aquí estamos ante pues, la metáfora de si el vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Y yo sí creo, yo sí estoy, creo, un poco más optimista que Marta en este sentido. Hay unas cosas, o sea, sin negar todo lo dicho por Marta, sí he visto unas señales para mí más positivas. Por ejemplo, vemos en la declaración que pues simultáneamente en el texto vemos que por un lado hay una reafirmación de políticas pro mercado, de la importancia de la agenda comercial y todo el trabajo técnico que se ha realizado. Sin embargo, por otro lado, vemos que, tal como tú mencionaste, que hay la inclusión de otros elementos en la agenda, como la cuestión de transversalizar el género, también cuestiones sociales, que obviamente apaciguan a personas del gobierno del país en el cual
Juan Pablo y un servidor nos encontramos en México, ¿no? Entonces, con un gobierno más crítico de la onda neoliberal, entre comillas, del proyecto de Alianza del Pacífico. Y entonces, en ese creo que sí hay cierta elasticidad en el proyecto que hemos visto en la Alianza del Pacífico, desde luego con impulso central de integración profunda, pero con, por ejemplo, un plan 2030 que abre estas posibilidades de perseguir cuestiones más progresistas en la agenda de la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces aquí vemos un balance. También lo vi como muy positivo la participación personal del presidente López Obrador, que creo que es una paradoja aquí de COVID-19, que gracias a COVID-19 no le quedó, no tuvo excusa el presidente López Obrador de no asistir presencialmente, porque pues le quedó la opción de asistir virtualmente, ¿no? Entonces, eso es algo positivo después de no haber visto la asistencia personal de López Obrador en la última cumbre. Ahí está aquí. Creo que sí es importante hablar un poco de la cuestión de liderazgo o de protagonismo aquí. Y en esto yo diría que la Alianza del Pacífico es mucho más que sus 4 presidentes. Y en esto yo quiero plantear una idea mía que estoy tratando de trabajar de un interpresidencialismo enredado o networked interpresidentialism. Y esta es la idea que obviamente en la cúpula, la toma de decisiones de los presidentes es decisiva. Sin embargo, la alianza es un conjunto de redes muy extensas de actores múltiples. Y aquí podemos tomar en cuenta los actores en particular de los ministerios de comercio y de economía a lo largo de los 4 países que han sido un elemento de continuidad muy importante en el proyecto, un impulsor clave detrás de todo esto, más que las cancillerías, yo diría, porque obviamente las cancillerías balancean tanto factores políticos como económicos. Pero también ha habido estas redes transnacionales de actores privados tan importantes que se articulan a través de CEAP y de los diferentes capítulos nacionales de CEAP. Y finalmente hay una serie de redes transgubernamentales de expertos que se observan a través de los grupos técnicos, ¿no? Entonces, eso me da más confianza, más optimismo en términos del proyecto en su conjunto, su posibilidad de superar esta observación de Marta, que me parece que es muy, muy válida, ¿no? De este papel que potencialmente puede ser negativo o disruptivo en términos de los presidentes y su conducta personal, ¿no? Muy rápido quiero señalar que hay que ubicar, como Marta hizo, la Alianza del Pacífico en una encrucijada regional o hemisférica, también mundial. Y en esto creo que hay otros elementos muy, muy importantes que tomar en cuenta aquí. Obviamente la elección reciente del presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Esto va a ser muy importante y seguramente vamos a hablar de esto porque Colombia como un país con una relación muy, muy privilegiada vis a vis Estados Unidos, sin duda eso va a ser un factor muy importante. Pues estamos en esta coyuntura de COVID-19 ante una creciente bipolaridad que se está sintiendo cada vez más en las Américas. ¿Cómo va a afectar el proyecto de Alianza del Pacífico? Eso hasta ahora no ha sido tan importante, pero sabemos hace unas semanas que los chinos pues culminaron su proyecto del Regional Comprehensive Economic Partnership, ¿no? Y por otro lado hay TPP-11, donde falta Colombia, ¿no? Entonces,
ahí es donde me parece mucho más interesante cómo este proyecto ahora, en el momento de esta cumbre, cómo se va a insertar en esta cuestión geopolítica, en esta cuestión de mercados, diferentes tendencias comerciales. Y yo diría hasta ahora en el marco de COVID-19, a lo mejor la moraleja de COVID-19, como dicen muchos y muchas, pues hay que regionalizar las cadenas de valor o las cadenas de suministro, y cuáles son las implicaciones de eso para la Alianza del Pacífico. Muchas gracias, Tom. Yo sí quería hablar precisamente sobre los cambios que ocurren en Estados Unidos y cómo esto puede realmente tener su impacto acerca de hacia dónde desde ahora va la Alianza del Pacífico. Claramente es un factor súper importante y de hecho en las actividades, en las reuniones que tenían lugar en el marco de las actividades de la cumbre, los empresarios hablaron muchísimo sobre el impacto de los cambios políticos en los Estados Unidos sobre el futuro de la Alianza del Pacífico. Yo creo que es un tema súper importante, pero quizás debemos todavía esperar un poco más hacia dónde va, o claramente podemos hablar de esto cuando vamos a hablar sobre la segunda pregunta que les voy a plantear en el webinar de hoy. Pero ahora a mí me gustaría pedir a Michelle que nos cuente de pronto sobre su perspectiva acerca del estado de la Alianza del Pacífico. Una de las grandes expectativas, como todos nosotros sabemos, tiene que ver con la inclusión, la posible inclusión de Ecuador como el quinto miembro de la Alianza del Pacífico. De esto también se habló bastante en la reunión ahora en Santiago. Aparece de manera muy explícita el tema del Ecuador en esto. Entonces, Michelle, desde la perspectiva tuya allá en Quito, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la Alianza del Pacífico que se puede tener la lectura ahora en esta cumbre? Gracias, Vladimir, por la invitación a la Universidad de ICESI, este importante programa de estudios sobre la Alianza del Pacífico que es muy necesario en el contexto actual. Un gusto compartir con mi querida y mis queridos amigos Marta, Tomás y Juan Pablo, ambos en México y Marta en Colombia. Estamos en este tándem de relación México, Colombia y Ecuador que aparece como un as bajo la manga. Sí, ¿qué representa la Alianza del Pacífico? Bueno, el presidente Moreno estuvo con el canciller, estuvieron en la reunión como invitados, tuvieron una participación, fueron tomados en cuenta en este marco. Hubo declaraciones políticas sobre el interés del Ecuador, hubo declaraciones políticas del marco de la toma del cambio de presidencia pro tempore de Chile a Colombia. Me parece que el presidente Duque se refirió al tema de Ecuador también como parte de esta estructura. Sin embargo, la declaración no consta, es decir, la declaración final no consta esa visión política, probablemente porque fue elaborada previamente al discurso que se estableció, que se planteó en el marco ya de la cumbre presidencial. La declaración señala claramente una prelación de actores que pueden acceder como miembros, no plenos, sino asociados, ¿no? Están primero los que obviamente presentaron su candidatura. El más cercano establece la declaración que es Singapur, está Nueva Zelanda, está Australia, entre los que recuerdo. Después, en una segunda declaración, en un segundo párrafo de la misma declaración, dice que se considerará, una vez que se consideren estos miembros, se tomará en cuenta a los que siguen en esta relación, el caso de Ecuador y Corea del Sur, lo dice textualmente así. Entonces, yo creo que hay que diferenciar un poco de la voluntad política, la declaración política del aspecto tecnocrático que implica la participación de los países en estas estructuras. Por un lado, los políticos siempre quieren un poco definir unos parámetros de acercamiento que mañana seguramente en los diarios de Ecuador saldrá: Ecuador está a un paso de ser miembro del Pleno de la Alianza del Pacífico. Pero ¿cuán cierto es eso cuando en la declaración textual no dice eso? ¿No? Desde la declaración, que es el resultado de la reunión, de esta reunión plenaria de los
de los países miembros, de los estados parte de la Alianza del Pacífico, no se desprende esa realidad. Si, ¿a qué le hacemos caso? ¿A la declaración o a la voluntad política? Yo me quedo con la declaración, que es lo que acordaron las partes y que está suscrita por todos los jefes de Estado. Entonces, si vamos a esa declaración, el Ecuador tendrá que esperar su turno para, después del primer semestre, que se dice que se va a concentrar en Singapur y en los otros países, como que ya presentaron su candidatura para ser asociados, probablemente sea considerado en otra etapa, porque lo que se ha aprobado ahora son los términos de referencia para que el Ecuador sea parte de esta dinámica. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Como es lógico y como debe ser para que sea un ingreso, un acceso serio, hay una serie de pasos que hay que cumplir, ¿no? Incluso si la estructura no es tan institucionalizada como en otros casos, como los bloques de integración, como la CAN, el Mercosur, el Sistema de Integración Centroamericana, que exigen tal vez una mayor cantidad de pasos. En este contexto hay que cumplir una serie de requisitos que lo determina el acuerdo. Entonces, yo por ese lado no sería tan optimista de que el Ecuador va a ser miembro pleno. Primero tendría que ser miembro asociado, y para que sea miembro asociado habría que esperar a que entren una serie de miembros asociados, entre los cuales el más cercano, de acuerdo a las mismas declaraciones y todo, es Singapur. Entonces, por ese lado vemos que los disparos van para otro lado. De otra parte, me hace mucho ruido dos temas que se toparon ahora en esta reunión, que me parecen muy importantes. El primero es el que queda en evidencia de lo que acabo de decir, el hecho de que la alianza ya está formalizando con un estado de Asia esta cadena de acuerdos, esta cadena de relaciones más formales para establecer vínculos más, por decirlo así, más permanentes en función de los intereses que tiene, que son justamente fortalecer la relación comercial, económica con Asia. En ese contexto me preocupa mucho que lo que dijo Thomas, que es realmente muy claro, la constitución de esta nueva estructura china, ese acuerdo comprensivo de asociación en el que entraron todos los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, inclusive Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, netamente aliados a los Estados Unidos, con otros países que ya estaban dentro de la dinámica de ASEAN y demás, y en la cual no entró Estados Unidos por las razones políticas que todos conocemos y que no es necesario volver a nombrar. Sí me llama la atención que esa estructura no haya tomado en cuenta a la Alianza del Pacífico como un socio estratégico en el Pacífico del lado de las Américas. Me llama la atención porque China, que quiere tener en este caso la preeminencia, la determinación, la capacidad de decir, podemos tener acuerdos con todos los socios y sin necesidad de tener los Estados Unidos dentro, ¿por qué no accedió y tomó en cuenta Alianza del Pacífico? Hubiera acortado bastante el camino en los temas que implican esta relación, hubiera acortado mucho el camino a la alianza en concretar esta relación. Yo creo que hubiera sido un gran espaldarazo político, y no entiendo por qué, por ejemplo, Chile, que es un país muy activo y son muy hábiles para negociar los temas, no vio venir esto y no proyectó de una u otra forma una posible, aunque sea asociación, para que se tome en cuenta o se nomine a la Alianza del Pacífico como el socio natural de esa estructura en Asia. Eso por un lado. Yo veo en ese punto una caída de la capacidad de acción y de negociación de los países, como se decía Marta al comienzo, de la alianza, en un contexto en el cual podían haber sido mucho más proactivos y podían haber ganado una gran ventaja frente a todos los otros países del mundo, y eso hubiera dado a la alianza un espaldarazo total en el marco de la relación con Asia. El segundo tema que me hace ruido y que también lo dijo Marta y creo que a todos nos consta como algo muy interesante, dos temas más bien dicho puntuales de la declaración son: el uno, el hecho de que se hable de género y haya una hoja de ruta de género definida, determinada,
Y el otro, que se hable sobre el tema del plástico, de la gestión del plástico, que puede ser menor, pero en un contexto de cambio climático, en un contexto muy problemático con los temas medioambientales, me parece que si la Alianza del Pacífico logra concretar un acuerdo regional sobre temas de política de género, de salarios, de equiparación y demás, sería un hito real, 100% en la estructura de todos los procesos regionales que existen en el mundo. Y si logra concretar un punto clave como es el hecho de controlar la emisión de plásticos en los estados parte, la emisión si logra hacer que los estados tengan políticas claras en torno a eso, sería otro gran hito, en temas muy puntuales, muy definidos. Entonces yo creo que si la alianza se va por ese lado, ¿no? Fuera de todo lo que trabaja en el día a día que le da los empresarios que se reúnen para definir políticas o para pedir a sus estados que sean más proactivos en la profundización de acuerdos de disciplinas comerciales, como lo vimos en México ahora que estuvimos en febrero con algunos de ustedes ahí, en el hecho de los empresarios que están jugando un rol muy importante, yo creo que es clave dentro de esa estructura. Así como se da eso, si la alianza manda dos señales clave, como lo está haciendo ahora muy hábilmente, género y plásticos, yo creo que sería algo fuera de lo común en la lógica de la gestión de los mecanismos regionales. Muchas gracias, Michelle. Yo sí me gustaría ver Ecuador un poco más cerca de la Alianza del Pacífico, sí, pero vamos a ver hacia dónde vamos, sí, porque claramente lo que tú dices es muy cierto. Hay unas cosas, declaraciones orales, ¿no?, que hacen los presidentes, los líderes políticos, y otra cosa que finalmente termina en las declaraciones, que es mucho más... Estamos en la cante, quería decir, estamos bueno, sí, claramente. Es un corazón estructural de la Alianza del Pacífico, entonces estamos dentro de la Alianza. Lo que decíamos en México, somos los miembros de facto de la Alianza del Pacífico. Sí, claramente, sí. Y también valoro mucho tus observaciones acerca de estos dos pasos muy concretos, ¿no?, de la Alianza del Pacífico sobre el plástico, que puede parecer un tema técnico, pero como sabemos muy bien, de los temas técnicos puede salir spillover y todas las otras cosas que sabemos desde la experiencia de los proyectos de integración. Ahora sí, a mí me gustaría preguntar a Juan Pablo, porque yo sé que Juan Pablo ha trabajado bastante el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la Agenda 2030, y lo que vemos ahora en la declaración, hay un montón de referencias a la Agenda 2030. Entonces, la pregunta muy específica a Juan Pablo sobre eso es precisamente, ¿qué crees? ¿A qué se debe el énfasis que pone la Alianza del Pacífico a la Agenda 2030? Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ICESI y un placer estar entre amigos, colegas, a quienes respeto profundamente y extraño. Estos encuentros, la verdad es que nos acercan más allá del sentido académico y me alegra estar con ustedes y con quienes nos ve. Sí, la declaración hace, o más bien recurre, ¿verdad?, a temas de fácil anuencia, me parece, y de obligada anuencia. ODS, el tema de género, etcétera, son preceptos, podemos catalogar del orden técnico, que facilitan llegar a acuerdos. Recordemos que la Alianza del Pacífico, su forma de toma de decisiones no es muy democrática y hay poder de veto, no se nos olvide. Entonces, frente a esta situación y de cara a un contexto global y regional complejo, pues de forma pragmática, y es lógico, es inteligente y es eficaz, se recurren a este tipo de temas en donde es difícil que un país se niegue a poner, digamos, la firma. Y hablando del contexto, Vladimir, en el que esta cumbre se realiza, esta cumbre sui generis se realiza, permíteme decir que es un contexto particularmente diferente, extraño y complejo. Hay un reacomodo, y estamos viviendo, son tiempos fascinantes, estamos viviendo un reacomodo del sistema internacional, de las interacciones, de las normas que intentan regular a nuestro planeta. Estamos un poco en trance, saliendo del shock, ojalá, y estamos en una
etapa de trance o de terapia intensiva en la que desconocemos con claridad el futuro próximo. Me refiero sobre todo de cara al COVID. Tenemos por otro lado un contexto de cooperación, por otro lado de desglobalización, el tema Trump-Biden y este espacio gris, ¿verdad? De traslación de este poder regional y global. Tenemos también enfrente un incremento de los nacionalismos, tanto en grandes potencias como en nuestros propios países, y no olvidar que los nacionalismos van en contra de el espíritu de procesos de integración, de interacción, que intentan que lo nacional no sea el referente principal político ni de los ciudadanos, sino que nos sintamos parte de otros escenarios más allá de lo propio y de lo inmediato. Y en definitiva estamos en un contexto desafiante, difícil, entre la cooperación y la competencia, teniendo como principal, no único, pero principal parámetro al COVID. ¿Sí? Y es en este contexto desafiante, interesante para nosotros en particular, en que esta cumbre se realiza. Y en el plano nacional, pues las cosas también son bastante interesantes. Yo diría que vivimos contextos entre los 4, digamos los 5 para incluir a Ecuador, difíciles. Lo interno y los problemas internos desbordan las capacidades gubernamentales, el interés del público, de los nacionales, y eso en automático limita el interés y las capacidades respecto a el relacionamiento externo, incluyendo, seré claro, a la Alianza del Pacífico. O sea, las prioridades o se reacomodan o se ratifican, y la Alianza del Pacífico, si hace un año, como yo lo dije, no era tan importante, al menos para mi país, México, ahora lo es menos, ¿sí? Pero por todas estas razones, no es algo ilógico, sino que hay una razón de ser. Y en este sentido, sí me parece importante ser no solamente negativo, sino también optimista. O sea, a pesar de este contexto difícil, existen estructuras, organismos internacionales, mecanismos de integración que se crean precisamente para enfrentar este tipo de panoramas difíciles y complejos. Ahí está la Alianza del Pacífico. Esa es una respuesta creada ex ante de este contexto tan complejo, y la tenemos que ver como una herramienta útil y práctica que nos ayude a retomar el camino, a retomar propósitos de mediano y largo plazo y evitar sentirnos solos, desolados o en un contexto de plena y brutal competencia, por ejemplo, por la vacuna y por mercados y por los relacionamientos externos. Y eso es positivo y me parece que hay que valorarlo en su justa medida. La Alianza del Pacífico y su cumbre hay que valorarla en este contexto tan difícil, y nos hace ver y nos recuerda que a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, 1, la alianza existe. 2, sí ocurren cosas, hay contenido relativamente importante o relativamente irrelevante, pero existe. Y que exista y que permanezca, que participe, por ejemplo, mi presidente en la cumbre, es positivo per se. Y en este contexto, repito, complejo, pues yo lo valoro en términos positivos. Pero para que esto ocurra, la estrategia es recurrir a preceptos de fácil anuencia, repito, ODS, temas de género, plásticos, en donde es difícil que un país diga que no. ¿Qué país no va a estar a favor de una iniciativa en este sentido? Por tanto, y para concluir,
creo que es un relativo éxito la celebración de la alianza, de la apuesta que se hace en los documentos de referencia. Y para concluir, decir que démosle tiempo a la alianza para que se recupere, que recupere la salud, ¿cierto? Con miras a que gradualmente vuelva a caminar hacia un sendero que es incierto, porque, por ejemplo, uno de los artículos de la declaración final apuesta al neoliberalismo. Yo no me imagino a mi presidente leyendo o dando su anuencia a ese precepto, mientras que horas antes se declara, una vez más, un presidente y líder de un país antineoliberal. Entonces, también ese tipo de incongruencias y de incompatibilidades es parte de lo que la Alianza del Pacífico debe enfrentar, gestionar, pero yo que soy más optimista e institucionalista, creo que las normas y los acuerdos van a imperar respecto a este tipo de incongruencias y no compatibilidad en todos los temas, como es normal en todo ejercicio de integración. Mil gracias, Juan Pablo, por este excelente, yo creo, resumen tanto de los desafíos como las oportunidades que podemos tener esta lectura ahora un poco más acertada, que sí, la alianza viva, sí, sigue viva. Yo creo que esto sí es también importante saber, sí, con todas estas dificultades. Y ahora les quiero pedir favor a cada uno y voy a comenzar con Marta, si me permite. De pronto, en un minuto y medio, Colombia, el nuevo presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico. ¿Qué podemos esperar de esta presidencia? Marta. Pues mire, apreciados colegas, yo creo que para Colombia es una gran oportunidad tener precisamente la Secretaría de la Alianza del Pacífico, la Secretaría pro tempore. Y lo digo por varias razones. Y creo que tiene un deber moral de lucirse en eso. Y lo digo por varias razones. El año entrante, en el año 2021, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones de Colombia, cumple 200 años. Entonces, es una oportunidad precisamente para lucirse con una serie de secretarías pro tempore o de presidencias que tenga. Colombia recibió el día de hoy precisamente la Secretaría pro tempore de la Alianza del Pacífico, mañana recibe la de Prosur y tiene actualmente la de la Comunidad Andina. En la Comunidad Andina, pues no es el objetivo discutirlo ahora, pero de todas maneras ha enfatizado mucho en el tema económico y de manera reciente se suscribió una Carta Ambiental Andina, que fue también liderada por Colombia en calidad de presidencia. Entonces, yo creo que esas circunstancias, pues de alguna manera, pueden llevar a una Secretaría pro tempore de Colombia interesante. Sin embargo, creo que pues eso requiere de una gran coordinación y requiere también de construir un liderazgo. Y para ello sí me parece que habría que mirar una serie de pilares sobre los cuales podría trabajar la Secretaría pro tempore de Colombia de la mano no solamente de los 4 países miembros, sino también del Ecuador que desea ingresar y de todas esas redes que nos mencionaba precisamente Thomas Legler, que estoy completamente de acuerdo con él y que yo iría mucho más, es decir, ya no debe ser solo la participación de los estados como países miembros, sino que esa misma Secretaría pro tempore ampliara la posibilidad de facilitar la interconexión entre ciudades, es decir, todo lo que se denomina la paradiplomacia que ha venido cogiendo tanta fuerza y de actores sociales que vayan más allá de los empresarios o de los mismos académicos. Entonces, yo sí creo que Colombia podría ejercer una gran labor en ese sentido.
sin lugar a dudas, pues continuar con la reactivación económica del bloque, como nos lo señala precisamente los diferentes documentos del día de hoy, y sí creo que se debería diseñar un estudio de prospectiva de la Alianza del Pacífico que fuera no solamente hasta el 2030 como lo hay hoy en día, sino más allá, hasta el 2050, y que planteara una serie de escenarios a corto, mediano y largo plazo, basado en una serie de pilares. Creo que el pilar de la cooperación es fundamental en los términos de esas diferentes redes que hemos debatido el día de hoy. Creo también importante vincular la alianza con otros foros internacionales nuevos y no tan nuevos, ¿sí? No tan nuevos como el G20 o la misma PEC o el mismo OSDE o la misma Organización de Shanghái. Es decir, ampliarlo con otros foros internacionales. Creo también, y para mí es fundamental, el tema de la conectividad, pero no quiero insistir en ello. Creo que el tema de la diplomacia feminista es fundamental, es decir, y eso no es nuevo de la Alianza del Pacífico. Desde el año 2015, Lima lo planteó. Cuando el Perú tuvo la Secretaría pro tempore, en ese momento empezó a hablarse de la necesidad de que se le diera una mayor participación a la mujer, una mayor participación de género, muy orientado hacia una diplomacia feminista. Entonces, digamos que el tema de la diplomacia feminista está presente. Creo que Colombia, con lo que son las dos viceministras que coordinan tanto la de Comercio como la de Relaciones Exteriores, que coordinan precisamente lo que son los GAN a nivel de la Alianza del Pacífico, en ese sentido podrían ejercer un liderazgo bastante interesante. Creo que el tema de la diplomacia científica es fundamental en términos también, y eso lo ha venido desarrollando Colombia. Lo que pasa es que no ha tenido mayor visibilidad, lo ha venido desarrollando a nivel de las embajadas, pero creo que en términos de la misma Alianza del Pacífico, pues hay que profundizar en eso, en términos de las vacunaciones, en términos de que llegue a la población en todo el sentido de la palabra, que no haya corrupción con el manejo de las vacunas, de que se vacunen a los muertos o qué sé yo. Entonces, digamos que en ese sentido se pueden hacer muchas cosas. Creo que el tema de la seguridad alimentaria sería también interesante y que eso le podría interesar en muchos aspectos a los países del Asia-Pacífico, pero sí insisto mucho de nuevo, es decir, tanto en la conectividad como en la cooperación internacional. Yo creo que el trabajo en términos de los foros que se han venido realizando deben continuarse, consolidar una relación con los estados observadores, con los miembros asociados resulta fundamental, las diferentes reuniones con países de América, con la Unión Europea, con Eurasia, con Medio Oriente y África, con la Unión Europea, con Asia Oriental, con Oceanía, con ASEAN, creo que resultan de la mayor importancia y sí creo que debe continuar trabajándose en ese sentido. Entonces yo creo que para Colombia, pues esto significan grandes retos. Creo que, pues no sé si más adelante vayamos a discutir, pero sí creo que el tema de Estados Unidos pues va a estar presente y va a estar presente precisamente por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, por la llegada del presidente Biden y por esa relación tan estrecha que Colombia ha tenido con los Estados Unidos, que en unos momentos se ha hablado de un respice polum, yo hablo más de un acomodamiento ideológico, pragmático en otros momentos. Entonces yo sí creo que el tema de Estados Unidos o Estados Unidos como un actor extrarregional, entre comillas, a la Alianza del Pacífico, pues va a contar sin lugar a dudas. Creo que ahí el tema del apoyo del BID puede ser importante. Colombia apoyó lo que fue la elección de Claver, ¿sí?
que era el candidato de los Estados Unidos, y el BID, así como la CEPAL, pues pueden dar un gran apoyo para todo lo que es la conectividad digital, que también es uno de los aspectos que se buscan profundizar dentro de la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que ahí van a estar varios temas presentes y no dejaría por fuera también el tema de Venezuela, que es uno de los temas que más interesa a la actual administración de la política exterior o a la actual administración de Iván Duque. Entonces yo creo que ahí hay muchos aspectos que podríamos discutir, pero insisto, creo que es una gran oportunidad para Colombia por los elementos que he señalado. Mil y mil gracias, Marta, por este análisis tan preciso acerca de lo que podemos esperar de Colombia y las oportunidades que tiene Colombia. Claramente, a veces las oportunidades son tan claras, tan obvias, y luego estamos mirando si realmente están aprovechando o no de estas oportunidades. Yo creo que nosotros acá en Colombia lo que podemos realmente hacer en la colaboración con la red de internacionalistas que tenemos acá, el Congreso de Red Intercol, que tendrá lugar en la Universidad Externados el próximo año, yo creo que nosotros desde la Academia seguramente podemos unir nuestros esfuerzos más con nuestros colegas en otros países para realmente poder decir a los tomadores de decisiones en este país qué hay que hacer y cuáles son las oportunidades que hay. Muchísimas gracias, Marta. Yo quiero ahora dar la palabra a Juan Pablo, porque yo sé que Juan Pablo de pronto a las 4 de la hora de México ya tiene otra actividad. Y yo sé que Juan Pablo es muy buen conocedor de Colombia, es un gran amigo de Colombia, está visitando Colombia siempre cuando es posible en los tiempos. Entonces, Juan Pablo, ¿qué crees? Un minuto y medio, ¿qué crees para Colombia, la presidencia de Colombia en pro tempore y para la Alianza del Pacífico? ¿Qué puede significar eso? Gracias, Vladimir. Coincido con lo que señala Marta, es muy puntual ella en sus planteamientos. Me parece que es, desde luego, una oportunidad importante en un contexto, vuelvo al contexto difícil y complejo. Colombia tiene capacidad para conducir procesos de cooperación, de integración. Le va a corresponder a Colombia mantener los esfuerzos dedicados a afinar y perfeccionar el andamiaje institucional de la Alianza del Pacífico. Es decir, creo que ese va a ser uno de sus principales retos. Uno, mantener a la alianza a flote, y dos, mejorar la capacidad institucional de la alianza para cumplir con sus propósitos. En particular, en la declaratoria presidencial habla de la hoja de ruta para mejorar la gestión de la Alianza del Pacífico. El año pasado, no, este año, se hizo una consultoría a nivel internacional, creo que el BID la financió, para repensar el andamiaje institucional de la Alianza, en donde varios de nosotros propusimos, por ejemplo, una secretaría técnica que acompañe a la secretaría pro tempore y de esa forma reforzar, sin grandes burocracias, pero afianzar el liderazgo político y en este caso técnico de la alianza. Creo que eso, si Colombia aprovecha ese documento que se está elaborando y pone en marcha y propone ese tipo de instancias para reforzar, reformular a la Alianza del Pacífico, creo que puede aprovechar precisamente ese contexto. Pero por el otro lado, lo que me preocupa es que le ocurra algo similar respecto a México. México ostenta la presidencia pro tempore de la CELAC y por otro lado dejó a la Alianza del Pacífico en un segundo plano. Confío en que Colombia logre mantener una especie de equilibrio entre el liderazgo en Prosur y el liderazgo en la Alianza del Pacífico. Sabemos que es difícil porque la capacidad institucional no es tan amplia en nuestros países, que al fin y al cabo, como todo ejercicio de política exterior, se jerarquizan las prioridades con base en intereses políticos, ideológicos, de coyuntura, presidenciales, etcétera. Entonces,
Vamos a estar a la expectativa en términos de cómo Colombia va a jugar en sus liderazgos entre Prosur y con la Alianza del Pacífico y desde luego muchos más temas de su agenda internacional. Eso va a ser muy interesante y vamos a estar expectantes a lo que ocurra. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, ahora quiero preguntar a Tom tu punto de vista sobre la Alianza del Pacífico bajo la presidencia pro tempore de Colombia. ¿Qué debemos esperar? Gracias, Vladimir. Pues yo creo que me queda muy poco por decir después de los excelentes comentarios de Marta y Juan Pablo, pero bueno, sí hay algunas cosas adicionales. Desde luego hay una agenda técnica muy importante que ya se ha definido, o sea, una serie de encomiendas que se tienen que implementar y yo confío que existen amplios recursos y experiencia en Colombia para coordinar y llevar a cabo esas encomiendas, ¿no? Y como Marta señaló, el chiste es realmente de movilizar recursos más allá de lo gubernamental, las posibilidades de paradiplomacia. Pues la verdad hay excelentes, las redes de actores privados en CEAP Colombia, obviamente aquí creo que van a lucir en este sentido. Como señaló Juan Pablo, también obviamente hay una agenda institucional, ¿no? Esta coyuntura, esta encrucijada de si se requiere mayor institucionalización del proyecto de Alianza del Pacífico, y desde luego eso fue una preocupación de la presidencia pro tempore de Chile, y pues se contrató a la BID para ayudar con una consultoría. Será interesante ver qué sale de ese proceso, ¿no? Pero finalmente quiero reiterar que hay una tercera agenda muy importante aquí que creo que quizá sea más importante ahora que nunca en los casi 10 años de la existencia de la Alianza del Pacífico. Pues cabe mencionar que va a cumplir 10 años la Alianza del Pacífico en abril, ¿no? Entonces, sin duda, ahí Colombia va a tener que ponerse a pensar cómo festejar primero la Declaración de Lima y después en 2022 los 10 años del Acuerdo Marco, ¿no? Pero esta agenda geopolítica, hay la pregunta muy importante de cómo posicionar a la Alianza del Pacífico como un proyecto y cómo posicionar a los 4 miembros frente a estos movimientos tectónicos, ¿no? Que hemos visto que hablamos durante la primera ronda, que tienen implicaciones muy, muy importantes para Colombia en sí, ¿no? Y no solo los miembros. Y creo que esto va a causar para Colombia pues un momento de reflexión existencial. O sea, sabemos que históricamente Colombia ha tenido por lo menos durante muchas décadas, una orientación importante hacia Estados Unidos, ¿no? Y con el nuevo gobierno de Biden, sin duda, el gobierno de Biden, yo confío, va a tratar de extender una mano o un puente a Colombia, como pues, un socio y quizá un aliado muy importante, pues en este panorama geopolítico del cual hablamos brevemente en la primera ronda. Y por otro lado, pues en particular con el gobierno de Santos y con importante continuidad con el gobierno actual de Duque, esta apertura hacia el mundo, ¿no? Y esta apertura hacia Pacífico. Entonces, ¿cómo conciliar estos dos elementos en la construcción de la identidad de Colombia como actor internacional, ¿no? Muchas gracias, Tom, por tus observaciones. Michelle, te toca cerrar esta ronda de las preguntas, pero creo que podemos cerrarlo con broche de oro, porque
Me gustaría de pronto pedirte hablar, pues somos vecinos, ¿sí? Colombia, Ecuador, y como dices, es difícil pensar sobre la Alianza del Pacífico sin su de facto miembro Ecuador. Ecuador vive claramente sus propios procesos, tanto en las relaciones con otros países como claramente las relaciones con Colombia. Las relaciones con Ecuador para nuestra región acá del Pacífico colombiano son súper importantes y somos vecinos aún más cercanos si hablamos de la región nuestra. Entonces, tu pronóstico, la presidencia pro tempore de Colombia en la Alianza del Pacífico, ¿qué resultados traerá? Gracias, Vladimir. Y bueno, nuestros queridos amigos y colegas han dicho ya muchos puntos claves sobre la relación. Yo solo puedo decir humildemente, como ecuatoriano, ex parte de la Gran Colombia, del Departamento del Sur de Colombia, y que con Cali tenemos una relación transfronteriza, porque tenemos vuelos transfronterizos hasta ahora. Bueno, teníamos antes de la pandemia un vuelo que hace escala en Esmeraldas y es un vuelo que no Yo he tomado requiere, varias veces, bueno, es muy cómodo, de verdad. Sí. claro, es un vuelo que no requiere hacer migración ni nada, porque es un vuelo local, se lo paga como vuelo nacional, de hecho. Entonces eso habla mucho de nuestra relación, ¿no? Yo puedo decir que Colombia es la Alemania de la integración andina, sin lugar a dudas. Entonces, me parece excelente que ahora tenga en sus manos, en primer lugar, para nosotros lo más importante es la Secretaría General de la Comunidad Andina, con Pedraza ahí que está haciendo un gran rol, le está dando mucha movilidad y visibilidad a la gestión y al interés de Colombia en un bloque que ya tiene más de 50 años. Luego, que tome la Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico es atinado porque creo yo que puede construir, como señalaban, una institucionalidad interesante. Los colombianos son tienen mucha práctica en crear instituciones y demás, tienen una tradición institucional muy fuerte, entonces a veces por eso se complican demasiado la vida también, porque son muy institucionalistas. Sin embargo, yo creo que en la gran lógica que tenemos de la construcción regional, esa capacidad de creación institucional puede ser muy útil para definir o determinar roles para cada cosa, ¿no? En este caso, Marta decía acertadamente en un comienzo, no voy a hablar sobre la comunidad andina y el rol que tiene, porque no es el tema del evento, del webinar, pero, por ejemplo, le puede dar ya, y de hecho ya le está dando un rol muy importante en algunas materias a lo que es la integración andina. A la Alianza del Pacífico deberá orientarla hacia deberá comandarla y orientarla hacia una lógica de relacionamiento como mecanismo hacia la región Asia-Pacífico, definitivamente. Entonces deberá fortalecer todos esos vínculos y deberá buscar el mecanismo que nos permita o que le permita a la Alianza ir a golpear las puertas de China y de esta gran asociación estratégica que acaba de crear, para que sea el socio natural en las Américas, ¿no? Porque digo las Américas porque México es Norteamérica y México es la puerta natural hacia Estados Unidos. Incluso si Estados Unidos no está, estaría presente con México dentro de esa relación que tienen tan fuerte del TEMEC. Entonces, por ese lado, yo creo que tiene un rol muy, muy clave en la construcción de las estructuras. ¿Y qué decir de Prosur? De Prosur no se puede decir mucho porque es una cosa que no existe, pero sin embargo, en manos de los colombianos le darán vida, le darán algún tipo de actividad a este ente y bueno, tendrá algo de visibilidad. Pero ya tenemos con la Comunidad Andina y con la Alianza del Pacífico, ya tenemos una mega estructura ahí que nos va a permitir proyectar esta estructura del Pacífico, de Sudamérica y a México, como parte del Pacífico Suramericano. También ya los metimos a los mexicanos ahí como parte del Pacífico Suramericano, en una dinámica muy fuerte y de relacionamiento muy inteligente, con el lado de la Alianza del Pacífico hacia ese lado, con el lado de la Comunidad Andina hacia el lado de la Unión Europea, Estados Unidos y hacia los otros bloques que están. Muchas gracias, Michelle. Lamentablemente nos está acabando el tiempo. Yo creo que hay tantos temas que nosotros podemos hablar y yo estoy recordando la reunión donde algunos de nosotros estuvimos participando al inicio del año en la Ciudad de México, precisamente en América del Norte, ¿sí? Hablando sobre la Alianza del Pacífico, que apenas estuvimos en ese entonces comenzando a vivir, yo creo, sentir esta gran incertidumbre.
Yo creo que la incertidumbre todavía está acá, no ha desaparecido, pero sí tenemos como algo un poco más preciso, por lo menos de que tratamos, intentamos, hablamos hoy, ¿sí? Frente de las oportunidades y desafíos relacionados no solamente con la Alianza del Pacífico, que claramente fue el protagonista central de esta webinar, sino también de muchos otros procesos que tienen lugar en las Américas, en América del Sur, en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile. Yo creo que el próximo año ojalá será un poco mejor que el 2020. Todos, yo creo que la esperanza en cualquier caso para todos nosotros, pero sí, vamos a tener, yo creo que muchas cosas para hablar y desde ahora les extiendo la invitación en algún momento al comienzo del próximo año en que nosotros podemos reunirnos de nuevo, ojalá de manera presencial. Por eso deseo ojalá pues la esperanza que tenemos para poder hablar sobre la Alianza del Pacífico y claramente nosotros desde el programa de estudios de Alianza del Pacífico vamos a estar muy pendientes de estos desarrollos. Les quiero ahora agradecer a todos ustedes un viernes en la tarde muy por encima la invitación y claramente apenas está acabando la jornada hoy relacionada con la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero muchísimas gracias en nombre del PIAP, en nombre de las personas que nos están viendo ahora en YouTube por sus excelentes opiniones, por sus reflexiones acerca de la 15ª cumbre de Alianza del Pacífico y estamos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy amables. Chao. Felicidades. Bien, creo que concluyó. Bueno, chao. Nos vemos. Hasta luego, Marta. Un placer, un gusto. Gracias, lo mismo, Juan Pablo. Chao, Michelle. Chao, Ya chicos, te- chicas, un gusto en verles. Ya te mandaré Felicidades, un mail. hasta pronto. Chao. Gracias.